La multiplataforma RNB presenta En Pauta. Una cita con los distintos puntos de vista del acontecer periodístico, nacional e internacional. La agenda comunicacional desde las aristas del hecho noticioso. En Pauta. Dirigido y producido por Ana María Hernández, periodista, profesora e investigadora universitaria. Iniciamos, amigos y amigas, desde la multiplataforma que recorre la patria. Bienvenidos a Radio Nacional de Venezuela, que nos brinda el programa En Pauta por RNB Informativa 91.1 FM con sus diversos diales a nivel nacional y la emisora Canto de la Guacamaya 90.1 FM en nuestra capital. Somos un equipo y llevamos a ustedes esta labor comunicacional. En el estudio de RNB Informativa nos acompaña en los controles al aire Francisco Díaz y en la grabación Giovanni González, en la gerencia de contenidos Indira Ceballos, presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela Simón Arrechider. Con retransmisión martes y jueves nos comunica con ustedes la emisora comunitaria Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Soy Ana María Hernández Ballén en la producción y dirección general de En Pauta, productora nacional independiente 27152. Para hoy apuntamos en la emisión 690 de En Pauta hacia el análisis internacional actual. En esta edición, Soberanía Sur Global en la geopolítica multilateral. Despejaremos dudas con Cristian Lamesa, analista internacional argentino, que nos refiere el interesante debate celebrado en la ciudad de Caracas, Venezuela, sobre el sur global y su presencia en la actual agenda con visión geopolítica. En Pauta, en el tema central. En el debate contemporáneo hay horas y fechas que no debemos olvidar. 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana, ocurre el lamentable lanzamiento de bombas nucleares en Japón. La primera cae sobre la población de Hiroshima, la segunda en Nagasaki. Y con su peligro vigente, año tras año, en 8 décadas, rendimos honor a decenas de miles de seres humanos que perdieron la vida tras este lanzamiento por parte de Estados Unidos. Estas personas murieron en el acto. Pareciera que los humanos no hemos aprendido la lección y el empleo de armas nucleares con fines bélicos continúa. Así que seguimos al pendiente. En los actuales tiempos convulsos, dos conceptos son recurrentes en los análisis: soberanía y globalismo, los cuales están en el centro de las discusiones internacionales sobre el futuro del orden mundial. Con enfrentamientos ideológicos que reflejan tensiones entre el deseo de preservar la autonomía nacional y la necesidad de cooperar frente a desafíos globales. Teniendo presente el ámbito pedagógico, consulto la siguiente fuente, teniendo el cuidado de su tendencia ideológica. Se trata del Real Institute elcano.org, el cual define estos dos conceptos que están en el tapete. Ellos son globalismo y soberanía, entendiendo por globalismo la corriente que promueve la cooperación supranacional para enfrentar problemas globales como las pandemias, el cambio climático o la seguridad transnacional, lo cual implica en muchos casos una cesión parcial de soberanía por parte de los estados, permitiendo que organismos internacionales influyan en sus políticas. Y por soberanía nacional, la capacidad del Estado para tomar decisiones independientes sin injerencias externas,
es un principio fundacional del derecho internacional y para muchos representa una garantía de autodeterminación y defensa del interés nacional. Cierro las comillas. La introducción deviene porque en semanas recientes se han realizado una serie de eventos internacionales tales como la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la Guerra, el pasado 25 de julio, Día de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño. Las elecciones municipales del 27 de julio y la conferencia Voces del Nuevo Mundo. 3 eventos con alta cobertura fuera de nuestras fronteras. Para abrir los fueros del debate, invitamos a Cristian Lamesa. Él es analista internacional argentino, conocedor de la política rusa, experto en orígenes de la OTAN. Nos gustaría conocer su percepción general sobre la República Bolivariana de Venezuela en 2025, donde las matrices mediáticas siguen indicando que somos una nación desabastecida de alimentos, que hay políticas sociales y económicas atrasadas, entre otros comentarios. Desde su mirada crítica, ¿cómo ve el país en comparativa con otras realidades? Bueno, primero que nada estoy encantado y agradecido por la invitación a participar en tu programa. Y bueno, tuve el privilegio, el gusto de visitar Venezuela hace apenas unos días y realmente me sorprendió gratamente. Yo, dije en reiteradas oportunidades que por supuesto que en ningún momento como analista y como un conocedor de la historia y de la actualidad de Rusia, por supuesto que sé reconocer la propaganda occidental agresiva y totalmente manipuladora de la realidad, ¿no? Como es en el caso de Rusia, por supuesto que lo es en el caso de Venezuela y otros países que defienden su soberanía, ¿no? Los países que hacen un culto de lo que se le está llamando en estos días el soberanismo, ¿no? Y por supuesto que coherentemente con esto que acabo de decir, sabía que la propaganda que se hace contra Venezuela, por supuesto que es falaz y mentirosa. Pero debo decir también que sinceramente me encontré con una realidad que, repito, me sorprendió gratamente. Poder ver cómo en los supermercados la provisión de alimentos es más que abundante, que no se percibe esa realidad que quieren pintar, ficticia. Me encontré con una Caracas muy segura, al contrario de lo que se describe, con mucha presencia de seguridad, lo cual por supuesto que valoro positivamente. Y en comparación a otros países, por supuesto que siempre es un desafío defender la soberanía del país, de la patria frente a las agresiones que se hacen desde el exterior, pero por supuesto que veo que la República Bolivariana de Venezuela lo está consiguiendo pese a las sanciones, pese a tantos escollos, pero evidentemente lo está consiguiendo y también merced a la férrea voluntad del pueblo venezolano y también a las alianzas que ha sabido tejer a lo largo de todas estas décadas el gobierno de Hugo Chávez en su momento y de Nicolás Maduro Moros ahora, con países que realmente no son solo socios de Venezuela, sino también países amigos como la República Popular China, Rusia, Irán, etc. Bien, usted ha resaltado que las alianzas con otras naciones ha sido un buen factor para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales que han impuesto a nuestro país. Usted estuvo presente en la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la Guerra realizada el pasado 25 de julio. Dentro del análisis de esta experiencia colectiva,
¿Estamos entonces frente a la tendencia teórica soberanismo de los pueblos versus globalismo financiero? ¿Cuál es su aporte dentro de las complejidades geopolíticas? La valoración sin duda es positiva por parte de justamente del gobierno venezolano, tomando justamente esta iniciativa de organizar una cumbre de estas características, llamando justamente a la paz en contra de la guerra, y creo que es muy positivo, sin lugar a dudas. Lo que sí, como un aporte que tal vez de haber tenido oportunidad, más allá de que lo mencioné en algunos medios de comunicación que tuvieron la gentileza de entrevistarme, creo que también a veces se cae en la tentación de caracterizar los desafíos globales que hoy enfrentan a los países justamente como Venezuela, como Rusia, que está sufriendo una guerra de agresión por parte de la OTAN, justamente por defender los valores del soberanismo frente al globalismo financiero, encarnado más que nada, siempre lo digo, con la figura de George Soros, del foro de Davos, ¿no? Esta especie de corporatocracia que se quiere instaurar para gobernar los países como si fuesen empresas con gerenciadores y a las espaldas de sus pueblos. Creo que en este sentido a veces se cae en la tentación de la caracterización un poco fácil de fascismo o extrema derecha, izquierda, y hoy esas calificaciones humildemente creo que están quedando cortas para describir la complejidad del mapa actual de la geopolítica y este enfrentamiento que hoy quedó muy, creo yo, humildemente, muy desfasado de lo que sería esa vieja caracterización de izquierda y derecha, y hoy más bien el duelo final es entre justamente esto que mencionaba, el globalismo frente al soberanismo. La conferencia Voces del Nuevo Mundo fue otro espacio relevante que reunió a comunicadores de distintas naciones del sur global para el manejo eficiente de la comunicación, la importancia de educarnos. Su opinión sobre este evento y qué sentido tiene la alianza de periodistas que allí nació. La conferencia Voces del Nuevo Mundo me pareció también una experiencia súper interesante que se hizo con el auspicio, la organización, no quiero ser desprolijo con la descripción, pero de Camila Fabri, que si no me equivoco es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que es comunicación internacional. Creo que esto es una iniciativa muy potente, muy valiosa, muy importante, porque es fundamental justamente en este escenario que marcaba hace apenas unos minutos, el poder manejar la comunicación de forma eficiente, de forma claramente descriptiva, para que los pueblos puedan entender justamente esta complejidad en la cual se está dirimiendo el futuro de la humanidad, ni más ni menos. El presidente Xi Jinping lo dijo en Moscú en una de las últimas veces que se reunió con el presidente Putin. Le dijo que estábamos asistiendo al nacimiento del orden mundial que iba a estar vigente durante los próximos 200 años. Yo creo que esa es la seriedad con que debemos ver la situación actual y, por supuesto, estar a la altura. Y estar a la altura significa poder prepararnos y preparar a nuestras poblaciones para que puedan entender esta complejidad, enfrentarse a la misma y bueno, en el caso mío personal, junto con otros queridos colegas de Rusia, de Portugal, de nuestra región iberoamericana, formando parte del Global Fact-Checking Network, creo que pudimos hacer una contribución mediante varios oradores de nuestra organización,
de Sudáfrica, de los Estados Unidos incluso, que pudieron hacer disertaciones creo que muy clarificadoras en este aspecto. Por eso realmente me parece que es superlativa la contribución y creo que se repetirán en un futuro próximo dada la importancia que revisten. Un tema que usted ha seguido de cerca es el impacto de las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia. Reitero, las mal llamadas sanciones. Consultamos la unidad de análisis del Observatorio Venezolano Antibloqueo que indica, abro comillas, del total de sanciones aplicadas a Rusia desde el 2014 hasta la fecha van 28.573 medidas sancionatorias. Inician a partir del referendo autonómico de Crimea. Las medidas van dirigidas contra personas, el comercio, altos mandos militares, restricciones de cooperación económica y suspensión de financiamiento por parte del Banco Europeo de Inversiones, donde el 64% han sido impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido, siendo Estados Unidos el mayor sancionador. El otro 36% ha sido aplicado por la Unión Europea con el 12%, Francia 11%, Australia y Japón con el 14%. En este aspecto, tomando en cuenta su conocimiento en el área, ¿cómo Rusia enfrenta estas medidas y sus complejidades? Bueno, a ver, este tema de las últimas declaraciones de Donald Trump, por supuesto que es algo que me ha sido consultado mucho en estos días y yo creo que se marca, ya lo dijo yo, acerca de las declaraciones de Donald Trump, yo siempre digo que hay que ver la respuesta del Kremlin para mensurarlas en su justa medida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Donald Trump tiene que hacer declaraciones que van más en función de contener a ciertos sectores belicistas, guerreristas, que dependen y que están atados al lobby del complejo militar industrial, que a lo que realmente él quiere expresar. Por eso siempre se da una diferencia muchas ocasiones entre lo que dice y lo que finalmente hace Donald Trump. En este sentido, creo que estas declaraciones tienen más que ver con eso, porque de hecho Donald Trump sabe positivamente que estas sanciones o aranceles a Rusia realmente no le hacen prácticamente ningún tipo de efecto. Y creo que cuando fue que anunció en su momento ese famoso lunes que iba a ser unos anuncios realmente fuera de serie, muy importantes, que finalmente no lo fueron tanto, que fue lo de los famosos 50 días que ahora se redujeron a 10-12 días y el 100% de aranceles a Rusia y a los países que comercien con Rusia. Seguido de esas declaraciones, el canciller Sergei Lavrov dijo que, el canciller ruso por supuesto, dijo que estas declaraciones de Trump siempre había que entenderlas tomando en cuenta que el presidente estadounidense se veía sometido a muchas presiones internas y externas a su país y con sus socios europeos, por lo tanto era comprensible que tal vez hiciera declaraciones de este tipo. Así que no creo que puntualmente estas declaraciones vayan a tener un efecto real. Sí creo que es muy importante, por supuesto, cuando, como está previsto, se realizan estas reuniones entre el negociador personal de Donald Trump, Steve Witkoff, con las altísimas autoridades del Kremlin, y eso sí es lo que creo que en definitiva marca la pauta real. Gracias, estimado Cristian Lamesa, por los aportes
A ustedes, amigos y amigas, les invito a mantenerse en el dial y al regreso abordaremos las complejidades de la geopolítica en el campo global con nuestro amigo La Mesa. Estás en sintonía del programa En Pauta con Ana María Hernández. En Pauta, en el tema central. De vuelta en el segundo segmento de la emisión 690 de En Pauta con el tópico Soberanía Sur Global en la geopolítica multilateral, prosiguiendo la conversa con Cristian La Mesa. En la presente semana, entre otros pormenores, han resonado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó amenazas para incrementar más las medidas arancelarias contra Rusia. Su opinión al respecto. Bueno, a ver, este tema de las últimas declaraciones de Donald Trump, por supuesto que es algo que me ha sido consultado mucho en estos días. Y yo creo que se marca, ya lo dijo yo, acerca de las declaraciones de Donald Trump, yo siempre digo que hay que ver la respuesta del Kremlin para mensurarlas en su justa medida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Donald Trump tiene que hacer declaraciones que van más en función de contener a ciertos sectores belicistas, guerreristas, que dependen y que están atados al lobby del complejo militar industrial, que a lo que realmente él quiere expresar. Por eso siempre se da una diferencia muchas ocasiones entre lo que dice y lo que finalmente hace Donald Trump. En este sentido, creo que estas declaraciones tienen más que ver con eso, porque de hecho Donald Trump sabe positivamente que estas sanciones o aranceles a Rusia realmente no le hacen prácticamente ningún tipo de efecto. Y creo que cuando fue que anunció en su momento ese famoso lunes que iba a ser unos anuncios realmente fuera de serie, muy importantes, que finalmente no lo fueron tanto, que fue lo de los famosos 50 días que ahora se redujeron a 10-12 días y el 100% de aranceles a Rusia y a los países que comercien con Rusia. Seguido de esas declaraciones, el canciller Sergei Lavrov dijo que, el canciller ruso por supuesto, dijo que estas declaraciones de Trump siempre había que entenderlas tomando en cuenta que el presidente estadounidense se veía sometido a muchas presiones internas y externas a su país y con sus socios europeos, por lo tanto era comprensible que tal vez hiciera declaraciones de este tipo. Así que no creo que puntualmente estas declaraciones vayan a tener un efecto real. Sí creo que es muy importante, por supuesto, cuando, como está previsto, se realiza estas reuniones entre el negociador personal de Donald Trump, Steve Witkoff, con las altísimas autoridades del Kremlin, y eso sí es lo que creo que en definitiva marca la pauta real. Ya que estamos en el acontecer noticioso, es lamentable la situación de hambruna a que someten a Palestina. Dentro del genocidio continuado, ahora van por la ocupación del territorio de Gaza. Usted es el autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, una obra que documenta las alianzas ocultas que permitieron la expansión del nazismo entre 1933 y 1943. A la luz de su investigación histórica, ¿cómo evalúa las acciones del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en relación con el pueblo palestino? ¿Estamos frente a un nuevo tipo de genocidio? Sí, sin duda lo que está haciendo Benjamín Netanyahu es un acto aborrecible que da por tierra y mancilla
lo que sí era una tradición humanista a lo largo de la historia por parte del pueblo judío. Este hombre no ha hecho más que trapear el piso con esa tradición y convertir al Estado de Israel actual en la versión más abyecta de sí mismo, a este gobierno, este gobierno convertido realmente en una máquina genocida, homicida, que ataca indiscriminadamente a la población civil y que permitió también, hay que decirlo, que el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023 se realizase a pesar de haber sido avisado por parte del gobierno egipcio que se estaba preparando una acción de este tipo y haber sido alertado también por las guardias fronterizas israelíes que veían movimientos que ellas mismas describieron como el preparativo para un ataque. Estas guardias fronterizas, hay que decirlo, muy jóvenes soldados israelíes, casi todas murieron justamente en ese ataque, y esto permitió que sucediera porque por supuesto que le dio la excusa, Hamás le dio la excusa a este régimen terrorista para hacer lo que está llevando a cabo. Y también hay que recordar que Hamás, la consolidación de Hamás en la Franja de Gaza fue propiciada por el Estado de Israel para justamente mellar la autoridad y la popularidad de Al-Fatah, el otrora OLP, Organización para la Liberación de Palestina, la autoridad palestina que sí sigue manteniendo el gobierno en Cisjordania. El reciente conflicto vivido en junio del presente año, llamado mediáticamente la Guerra de los Misiles de 12 días entre Irán e Israel, ha generado inquietud en varios frentes. ¿Cómo alteró la geopolítica árabe y europea y qué consecuencias podrían esperarse ahora? A ver, esta famosa guerra de los 12 días creo que en primer lugar generó algo que pocos esperaban, y era justamente mostrar que esa maquinaria bélica israelí realmente que parecía invencible, esa cúpula de hierro, bueno, esa cúpula de hierro pareció transformarse en una cúpula de algodón. Esa invencibilidad israelí realmente se vio realmente vapuleada por la fuerza de misiles de la República Islámica del Irán, y en este sentido yo creo que es la muestra más genuina de cómo las reglas de la guerra han cambiado para siempre. Y también creo que algo que yo no me he cansado de repetir, también desnudó muchas cuestiones internas de lo que es Medio Oriente, de lo que es la cohesión del mundo árabe, o mejor dicho, del mundo musulmán, ya que el apoyo tan grande que brindó la República Islámica del Irán a la causa palestina ha sido, por decirlo de forma elegante, traicionado por otros países del mundo islámico. Hay que recordar que Irán es un país chiita, que es minoría dentro del mundo musulmán, que es de mayoría sunita. Y hay algunos sectores del mundo sunita que a Irán lo consideran un enemigo por encima de cualquier otro, incluido al Estado de Israel. De hecho, se dan situaciones tan particulares como, si recordamos, cómo apoyaba Irán al gobierno de Bashar al-Assad, también apoyado por Rusia, y cuando fue derrocado por estos grupos terroristas que vienen de Al-Qaeda, grupos realmente sanguinarios y los hay, Netanyahu saludó con mucha alegría la llegada al poder de estos terroristas, que ahora Occidente parece que reivindica porque se visten de traje y se recortan la barba. Pero no solo Netanyahu felicitó la llegada al poder de este grupo, que manifestó que ellos no querían ser enemigos de Israel, sino más bien todo lo contrario, que su único enemigo era Irán, y también saludó la llegada al poder de al-Golani, del líder terrorista,
la organización Hamás. Así que yo creo que también dejó muy sobre la mesa, muy expuesto, todas estas contradicciones de una zona con un conflicto, con unos conflictos realmente muy profundos y muy complejos. ¿Qué pasa con el sistema internacional cuando permite atrocidades como las que estamos viendo en Palestina o Yemen? ¿Hay mecanismos efectivos o solo declaraciones vacías? Yo creo que la única salida es la vuelta. Hay un grupo de países, entre los cuales, si no me equivoco, está Venezuela, está China, está Rusia, está Cuba, está Bolivia, que son el grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que acá la única posibilidad es la vuelta realmente al espíritu de las Naciones Unidas, a esa organización pensada de forma virtuosa por Joseph Stalin y por Franklin Roosevelt, que después, desgraciadamente, las vueltas del destino hicieron, por supuesto, como todos sabemos, que Franklin Roosevelt, muriendo durante su cuarto mandato consecutivo, fuese sucedido por el vicepresidente, que era realmente todo lo opuesto a lo que era la figura de Franklin Roosevelt. Sabemos que Harry Truman fue una persona nefasta para la historia de la humanidad. Y desgraciadamente ahí se empieza a desvirtuar la función de las Naciones Unidas, al idear él mismo ser un poco el artífice de la Guerra Fría, de la creación de la OTAN, en un mundo que había sido pensado por Franklin Roosevelt, repito, y Joseph Stalin como un mundo más seguro, que fuese llevado adelante por los aliados victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, como amigos, como aliados y como socios. Esto lo desvirtúa Truman y a pesar de esto mismo se mantiene el mundo en un equilibrio que por lo menos no permitió que volviese a haber una guerra mundial, como esta tremenda Segunda Guerra Mundial, que costó tantas millones y millones de vidas. Y decía, a pesar de eso, se mantuvo esa cierta estabilidad a lo largo de la Guerra Fría, pero todo esto colapsó con la caída de la Unión Soviética y la instauración de ese injusto mundo unipolar que denunció el presidente Vladimir Putin en 2007 en Múnich, en la cumbre de seguridad de Múnich, y en esa realidad en la cual los Estados Unidos, secundado por sus vasallos europeos, se creyó a cargo del mundo y con el derecho a hacer todo, y ahí es donde se desvirtúa absolutamente el rol de las Naciones Unidas. Creo que debería volverse a eso entendiendo que la realidad ha cambiado absolutamente, que estamos en un mundo multipolar y que dentro de esa nueva realidad deberíamos reconstruir ese concepto, pero sin duda que esto va a ser difícil. Nos corresponde ir cerrando este ejercicio comunicacional con Cristian Lamesa, analista internacional argentino especializado en Rusia, que en medio de esta reconfiguración del tablero geopolítico internacional multipolar inquieta lo que está pasando. Entonces, ¿se está consolidando nuevos ejes de poder más allá de Occidente? Bueno, justamente esto mismo mencionaba al inicio, ¿no? Cómo estas alianzas, estos vínculos, estas sociedades y estas amistades profundas que ha sabido construir en su momento el comandante Hugo Chávez y también de modo muy inteligente y virtuoso ha sabido consolidar Nicolás Maduro, realmente son importantes porque estamos en otra lógica frente al unipolarismo, a este mundo globalista financiero regido por la arbitrariedad y por la lógica del juego de suma cero, en el cual para que yo gane algo el otro lo debe perder necesariamente. Frente a eso, el mundo multipolar, estas relaciones que
que se pueden construir con China, con la Federación Rusa, con Irán y con tantos otros países. El continente africano está dando un ejemplo en este aspecto también. Es otra lógica totalmente distinta, que es la del ganar-ganar. Una lógica en la cual todos podemos, como dijo el presidente Xi Jinping, compartir la prosperidad. Creo que son paradigmas totalmente distintos a la mentalidad colonial, a la mentalidad depredadora europea, que hizo tantas atrocidades, los belgas en el Congo, por citar un ejemplo que muchas veces o prácticamente nunca se nombra, pero que fue realmente de una atrocidad y de un desprecio por la más mínima dignidad humana por parte de ese genocida que fue Leopoldo II de Bélgica, que realmente no se puede soslayar. Entonces, hoy estamos no en el nacimiento, ya nació y está avanzando este mundo multipolar con una lógica totalmente distinta, a la cual creo que la decadente y realmente ya vetusta Europa deberá entender que tiene que sumarse con las reglas del mundo multipolar, dejando de lado la soberbia y el supremacismo, o realmente va a quedar en un rincón olvidado de la historia. Y creo que también el presidente Donald Trump, con su proyecto claramente enfrentado al globalismo financiero, en un proyecto con características soberanistas, y hay que entender que dentro de los líderes soberanistas es un mundo muy no es homogéneo, es diverso, lo cual dentro de los líderes globalistas sí es más homogéneo, porque por supuesto que todos son empleados de las corporaciones básicamente, pero dentro de este marco soberanista, multipolar, la lógica de relación entre los países es otra, es de respeto a la diversidad en cuanto a lo cultural, a la idiosincrasia, al respeto, el que nadie se crea con la potestad de enseñarle a otro pueblo cómo vivir o cómo debe gobernarse. Entonces yo creo que en ese sentido hay un nuevo eje, hay nuevos ejes por supuesto, y también me permito tener una mirada muy esperanzada respecto al futuro, en tanto y en cuanto este proyecto soberanista y multipolar triunfe. No tengo demasiadas dudas que así será. Cristian Lamesa, muchas gracias por acompañarnos. Tras quedar prendado de Caracas, tomarse el tiempo para conversar en esta interesante entrega 690 de En Pauta sobre los distintos puntos de vista de soberanía surglobal en la geopolítica multilateral, con visión de desarrollo de otros ejes que permiten ampliar también la geopolítica pluripolar. A ustedes, estimados usuarios, por el tiempo concedido a este programa, gracias por el respaldo con su sintonía